palabra de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Dios les bendiga a todos, muchas bendiciones, mucha paz. Feliz domingo, feliz semana. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Saludamos a los que están conectados por nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones para todos. Bueno, damos gracias a Dios de que podamos estar reunidos en esta tarde y que juntos podamos crecer, ser edificados por el Señor a través de su preciosa palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hoy vamos a continuar con la serie basado en el Evangelio de Juan, titulada Viendo la Gloria de Cristo. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 2. Vamos a estar estudiando o meditando juntos acerca de Juan capítulo 2, desde el 1 hasta el versículo 12. Pero quiero que pensemos juntos en algo de lo que vamos a estar hablando hoy. Y es acerca de qué es una certificación. Cuando escuchas la palabra certificación, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué es una certificación? A ver, ¿quién quiere decir algo? ¿Qué es una certificación? Es un aval, es una validación, una garantía, una verificación. Entonces pudiésemos decir que certificación es un aval, es una verificación o validación que recibe alguien o algo del que lo acredita. Por ejemplo, si yo hablo de una certificación de garantía, imagínense que yo diga una certificación de garantía de 3 meses. Pero imagínense que yo dijera, no, esto tiene una certificación de garantía de 10 años. Estamos hablando de palabras mayores. Eso habla de la calidad de lo que se está garantizando. Y bueno, hoy vamos a hablar también acerca de esto de certificación. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero primero quiero que juntos leamos Juan capítulo 2, versículo del 1 al 12, que va a ser la porción que vamos a estudiar en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, de acuerdo con los ritos de los judíos, para la purificación. En cada una de ellas cabían de 40 a 74 litros. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Luego les dijo, saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete. Se lo llevaron, y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino y no sabía dónde venía, aunque los sirvientes que había sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante,
entonces sacan el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Versículo 11, quiero que lo leamos todos juntos. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Por eso la serie se llama Viendo la gloria de Cristo. Aquí vemos cómo Cristo manifestó su gloria a través de esta señal, este principio de señales que hizo en Caná de Galilea y sus discípulos creyeron en él. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje que lleva como título Señales, el inicio en la boda de Caná. Amén. ¿Cómo se llama entonces el mensaje? Señales, el inicio en la boda de Caná. Hace un momento hablábamos de certificación. Y es muy pertinente porque las palabras que Juan usa, no usó milagros, sino que hizo énfasis en señales. Y es algo que Juan enfatiza a lo largo de todo este evangelio. Es más, así como aparecen los siete yo soy de Jesús en este evangelio, también Juan habla de 7 señales. 7 señales, aunque el mismo Juan dice que Jesús hizo otras señales que no están registradas en este libro, Juan hace hincapié en estas 7 señales. ¿Por qué? ¿Por qué Juan hace hincapié en 7 señales? Y eso lo vas a ver a lo largo del evangelio. Comenzando con la boda de Caná, donde ocurre la primera señal. Porque Juan está diciendo que estas señales son para certificar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es el propósito que comenzó en la boda de Caná con el milagro de convertir el agua en vino y que terminó luego, más adelante, en la resurrección de Lázaro, quien era su amigo. 7 señales que el apóstol San Juan hace hincapié a lo largo del evangelio. Y se menciona así como señales de certificación. Y ahora, ¿dónde vemos eso en la Biblia? Bueno, y ya lo vamos a desarrollar. Lo vemos, por ejemplo, cuando Moisés, en Éxodo capítulo 6, Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente y lo manda para que vaya a predicar a Faraón en Egipto. Pero al principio Moisés no quería, Moisés tenía temores, tenía dudas, tenía sus luchas. Pero manda mejor a mi hermano, él habla mejor que yo soy tartamudo. ¿Quién hizo la boca? Le dice el mismo Dios. Pero luego le dice a Moisés, vas a llevar la vara y la vas a arrojar al suelo delante de Faraón y la vara se convertirá en serpiente. Y esa señal servirá precisamente constatando que Dios estaba con Moisés. Entonces esas señales las vemos en Moisés presente, todas las señales que Moisés hizo. Pero también estuvo con Jesús. Más adelante también estuvo con los apóstoles, ya lo vamos a ver. Vamos a ver algunos versículos, por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 37. Presten toda atención, Juan capítulo 12, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Juan 20:30, Juan 20, versículo 30, también dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Todas estas señales tenían un propósito: mostrar que Jesús es el Cristo. Mira lo que dice Juan 10:24. Pero sucedió algo.
estaba Jesús con los judíos, con los religiosos, y ellos le dijeron algo al Señor. Le dijeron, si tú eres el Cristo, hey, dínoslo abiertamente de una vez por todas. Ahora, mira la respuesta que el Señor dijo. Versículo 25. Jesús les respondió. A ver, Juan 10, 25, ahí está. Jesús les respondió, yo se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mire, hermanos, esto es algo sumamente importante. Porque Jesús dijo, ya yo se los he dicho, y las obras, las señales que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y a lo largo del Evangelio, Juan dice, el apóstol Juan, que Juan el Bautista dio testimonio de Jesús, que Moisés, que la ley da testimonio de Jesús, que aparte de eso, que las obras, las señales dan testimonio de Jesús. Siempre Juan hace hincapié de cómo el Padre da testimonio de Jesús a través de cada una de estas señales. Y eso me recuerda a algo. ¿Cuántos se recuerdan del pecado imperdonable, de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuál fue el punto que dijeron? Ellos dijeron, tú echas demonio por vuestro padre Belcebú. Aquellos estaban diciendo que Jesús echaba fuera demonios por su padre Belcebú, diciendo que el diablo era su padre, cuando todas las obras y señales que Jesús hizo fueron testimonio del Padre Celestial, validando que Jesús, su Hijo unigénito, es el Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, esto es algo muy, pero muy importante. Porque cada una de estas señales mostraban la divinidad de Jesús. Por ejemplo, Jesús convierte el agua en vino. Está modificando las leyes naturales, haciendo algo sobrenatural, cambiando las leyes químicas, las moléculas del agua por el vino. Hubo otros milagros. Jesús sanó a un ciego de nacimiento, señales me refiero. Jesús caminó sobre el agua y ordenó a la tormenta. Jesús alimentó a 5,000 hombres. Mira todas las señales mostradas. Jesús resucitó a Lázaro. Cada una de estas señales es para validar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, así como también estaban las señales de Moisés para validar que era enviado por Dios a Faraón, y estaban las señales de Jesús validando que Dios estaba con él. También los apóstoles, y aún con eso no creyeron. Pero veamos el caso de los apóstoles. Mira lo que dijo Pablo. Pablo dice Segunda de Corintios 12:12. Mira lo que dice Pablo aquí. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Esto es bien importante porque los apóstoles tenían que tener varias características. Número uno, tuvieron que haber estado en el ministerio con el Señor, tuvieron que haber visto al Señor resucitado, tuvo que haber sido validado por los otros apóstoles que certificaban que eran un apóstol también, una aprobación de los demás apóstoles, quienes son el fundamento de la iglesia. Pero también tenía que tener señales, prodigios y milagros. También tenía que haber visto a Cristo resucitado. Estos apóstoles, ¿quiénes son?
son los apóstoles de Cristo, los que el mismo Señor Jesucristo designó como apóstoles, los apóstoles que el Apocalipsis llama los apóstoles del Cordero. También esos apóstoles yo los llamo apóstoles con A mayúscula porque son los apóstoles de Cristo. También estaría Santiago, que fue líder del concilio en Jerusalén. También podríamos hablar de Pablo, que se llamó a sí mismo como el último, el abortivo. El último. Esos son los apóstoles del Señor. Alguien pudiese decir, pastor, ¿y puede haber otro apóstol? Bueno, pudiéramos llamarlos apóstoles con A minúscula. Y tendríamos que irnos literalmente a qué significa la palabra apóstol, que significa enviados. Es un sinónimo de misionero. Pero si lo llevamos a ese punto, todos nosotros hemos recibido el apostolado del Evangelio porque estamos llamados a predicar el Evangelio, a ser misionero del Evangelio. Pero decir que alguien es apóstol con A mayúscula, poniéndose igual a los apóstoles del Cordero, no es bíblico, hermanos. Y no es bíblico porque viene la siguiente pregunta. Sabemos quién nombró a estos apóstoles. La pregunta es, ¿y quién nombró a los apóstoles de hoy en día? ¿Quién le ordenó o le estableció como apóstol? Esa es la gran pregunta. ¿Quién le dio esa autoridad que ellos dicen? Una de las cosas que el apóstol Pablo siempre fue específico en sus cartas, escuchen esto, fue apóstol designado por nuestro Señor por nuestro Padre y Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo hace tanto hincapié con ello? Porque Pablo estaba diciendo, a mí no me designó apóstol ningún hombre, sino el mismo Señor. Pero ojo, el apostolado de Pablo fue reconocido por todos los apóstoles. La pregunta es, ¿quién entonces validaría hoy el apostolado? No hay manera, no hay forma. Lo otro es saber cuál es la función de un apóstol. El apóstol Pablo dice en Efesios, edifiquen la iglesia como un edificio sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Ahora, imagínate un edificio altísimo. Y ese edificio tiene una piedra de fundamento. Cristo es la piedra angular, pero también tiene un fundamento. Los apóstoles y su doctrina, lo que ellos enseñaron, es el fundamento de la iglesia. Y el fundamento, dice Pablo, fue puesto una vez. Y eso es como cualquier edificio. Usted en un edificio, usted puede remodelar la fachada, puede remodelar algún piso arriba, pero el fundamento no, por cuanto el fundamento ya ha sido establecido. Lo que pasa es que hoy en día, hermanos, esto es un esnovismo, donde hoy prácticamente mucha gente hoy se autoproclama como apóstol. Es algo muy normal hoy en día, lamentablemente. Pero les digo un dato, de 100 años para atrás, nadie se calificaba de tal manera. Desde el primer siglo hasta el siglo XIX, nadie se autoproclamaba apóstol. Hoy en día, tantos títulos, apóstol, que si profeta, que si... Hermanos, como que si por tener un nombre, eso me va a dar una preeminencia. Hermanos, nosotros solo somos siervos de Cristo. Como lo llaman los apóstoles, esclavos de Cristo, doulos, es la traducción en griego, doulos. Y doulos es esclavos. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Entonces, claro, por esto del tema de que no, yo doy cobertura y tengo no sé cuántas iglesias, entonces yo soy un apóstol. Y cosa que también es peligrosa, si tú no tienes la bendición del apóstol, no puedes andar. Eso es verdadero y falso al mismo tiempo. Es verdadero
Porque yo necesito la bendición de los apóstoles. Y para tener la bendición de los apóstoles tengo que ser fiel a la doctrina que enseñaron los apóstoles. Pero los originales. No como hoy en día lamentablemente se malenseña. Y si alguien, escuche esto es tan importante que la Biblia siempre hace hincapié en perseverar en la doctrina de los apóstoles. Que si alguien hoy diría, yo soy un apóstol, entonces lo que él estaría diciendo es que su palabra tiene tal peso y severidad como la Escritura. La pregunta, ¿alguien hoy en día podría decir que su palabra tiene tal poder y tal autoridad y tal severidad como las Escrituras? Si alguien se atreviera a decir eso, tiene al hereje más grande de todos delante de usted. Pero esa era una designación para un apóstol, alguien que el Cristo mismo designó. Jesús dijo, a quien los reciba a ustedes, a mí me reciben. A quienes ustedes no los reciba, a mí tampoco me reciben. Mira la condición que puso el mismo Señor. Que quien recibe la doctrina de los apóstoles está recibiendo a Cristo mismo. Quien rechaza la doctrina apostólica, entonces está rechazando al mismo Señor Jesucristo. Entonces, hoy en día es por eso Dios respaldaba a los apóstoles con señales. Y por eso usted se va a conseguir en los evangelios que dice, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, serán mordidos por serpiente y no les hará daño. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, porque a los apóstoles también sanaron, echaron fuera demonios, a Pablo lo mordió una serpiente y tampoco le hizo daño. ¿Nuestro Dios sigue haciendo milagros hoy? Sí, Él es el Dios de maravillas. Él es el Dios sobrenatural. Él es el Dios que todo lo puede. ¿Cuántos lo creen? Pero a su propia discrecionalidad. Es Dios. Es el Señor. Pero hoy en día, como se está promoviendo esto con tanta fuerza, entonces tienen que buscar hacer señales, prodigios y milagros. Hermano, eso no depende del hombre. Yo no puedo ponerme como en una vendimia. Vengan, entren, señales, milagros, maravillas, venga. ¿Con qué autoridad alguien hace eso? Si eso es autoridad y eso es solamente prerrogativa divina, tenemos que decir como dice Santiago, si Dios quiere. No te jactes, dice Santiago, de lo que vas a hacer mañana, porque tú no sabes mañana lo que te va a pasar. Más bien di, si Dios quiere esto o si Dios quiere aquello. Punto. Yo oro por los enfermos y oro pidiéndole a Dios que los sane, pero tengo que decir, Señor, es tu voluntad y no la mía. Si tú quieres, Señor, hazlo. En los mismos hechos apostólicos, hubo veces que hermanos que estaban a punto de morir, que estaban enfermos. Pablo le recomienda a Timoteo, por ejemplo, tómate algo de vino por tus enfermedades estomacales. Pablo pudo haberle dicho, te sano en el nombre de Jesús y ya, y listo. Pero no, hermano, no es así como funciona, como lamentablemente hoy pareciera que nos los han mostrado. Hay señales de certificación. ¿Por qué? Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. El escritor de Hebreo dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ojo, también este es un versículo sumamente distorsionado, porque aquí no está hablando de perder salvación. Aquí está hablando, es que no podemos descuidar a Cristo, que Cristo es mayor que los ángeles, que Cristo es mayor que Moisés. Eso es lo que viene en la narrativa bíblica en los primeros 2 capítulos. No pueden, hay de aquel que rechace la gran salvación a través de Cristo, es lo que está diciendo aquí el escritor. La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, por los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos. Esas son las señales de certificación. Dios mismo testificando con ellos, ¿con qué? Con señales, con prodigios, con diversos milagros
y repartimientos del Espíritu Santo, pero volvemos al mismo punto, según su voluntad. Por eso Juan hace hincapié de 7 señales y comienza con la primera. Y la primera fue en una boda, en la boda de Caná, convirtiendo el agua en vino. Pero primero, antes de querer entrar en el texto, quería hablar de estas señales, porque habla de señales. Señales de certificación de Dios, como lo hubo con Moisés, como lo hubo con el Señor, como lo hubo con los apóstoles. Ahora, más adelante voy a hablar un poco más acerca de esto de la certificación. Mientras tanto, volvamos a Juan capítulo 2, versículo 1. Juan capítulo 2, versículo 1. Dice, ¿al tercer día de qué? Bueno, en una semana, Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego vinieron los primeros discípulos, Juan, Andrés, luego vino Pedro, Felipe, Natanael. Y 3 días después de haber tenido un encuentro con Natanael, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, precisamente de donde era Natanael, que estaba a 14 kilómetros de Nazaret, un pueblo pequeñito. Hoy en día son ruinas, pero en aquel tiempo era un pueblito cerquita de Nazaret. Y estaba allí la madre de Jesús, seguramente era familiar o amigo del Señor, íntimo, porque fue invitada María, Jesús y estos primeros discípulos. Versículo 3. Versículo 3. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Sabe que cuando uno lee ese texto, a veces uno puede pensar, oye, el Señor como que fue un poquito áspero con María, ¿no? Pero, para hacer una buena interpretación, tenemos que entender cuál es el contexto histórico y cultural. Y en el contexto de la época, esa era una frase muy usada. Es más, lo vemos en una ocasión con David, que utilizó esa misma frase y la llegó a utilizar Jefté en el libro de los jueces. Es decir, es una frase normal para ellos, ¿qué tienes conmigo? Pero sí creo que tiene una mayor profundidad. Y es el primer punto que quiero hablar en esta mañana, acerca de la obediencia del Hijo. Porque hasta ahora Jesús, sus primeros 30 años, porque estaba comenzando su ministerio, dice la Escritura que él iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. Y dice, y estaba sujeto a sus padres. Solo que aquí ya no aparece José, pudiera decirse que seguramente José ya había partido. Pero Jesús es el hombre perfecto. Recuerden que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y Jesús obedeció perfectamente la ley. Es lo que se conoce como la obediencia activa de Cristo. Él cumplió la ley perfectamente. Él dijo, yo he venido a cumplirla. Y yo pienso en Jesús como ese hijo que su mamá le dice, Jesús, sí mamá. Hijo, hágame al favor y me va a hacer un mandado. Sí mamá. Hijo, necesito que, sí mamá. Ese hijo completamente obediente. Ese hijo completamente perfecto. Que cumplió y obedeció totalmente la ley. Ese es el Señor. Hasta ahora Jesús siempre había obedecido siempre todo, totalmente. Su obediencia nos bendice, porque fue el verdadero sustituto por nuestros pecados. A lo mejor usted está aquí y usted dice, ojalá mi hijo estuviera aquí, para que escuchara que tiene que ser obediente, 100%, que haga caso. Cuando yo le diga esto, cuando yo le diga aquello,
porque había una verdadera honra, hermanos. Pero estas palabras, en este momento, también desde un punto bien verdadero, también Jesús estaba diciéndole a María, mamá, ya ahora toda mi agenda está supeditada a los designios de mi Padre, a lo que Él decretó desde antes de la fundación del mundo. Ya ahora Jesús, vemos, Él habla de hora, de tiempo, precisamente porque lo que siempre Jesús dijo, yo he venido no a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Y creo que hasta María en ese momento, al escuchar esas palabras, estoy seguro que María entendía que no solamente era su hijo, sino que también era su Dios y su Salvador. ¿Cuántos toman esa palabra? Porque me gustan las palabras que siguen, versículo 5, cuando María dice, hagan todo lo que Él les dijere. Y eso me parece tan precioso. Porque si podemos aprender algo hermoso de María, aquí lo tenemos. ¿Qué dijo María? María dijo, hagan todo lo que el Señor les dijo. Es más, Jesús en la gran comisión dijo, por tanto vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden. ¿Que guarden qué? Que guarden todo lo que yo les he enseñado. Y entonces yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que guarden la enseñanza. Y aquí está diciendo, hagan todo lo que les dijere. María sabía lo que le había dicho aquel ángel cuando quedó embarazada, lo que fue confirmado por los reyes, lo que fue confirmado por pastores cuando lo llevó por primera vez al templo. Todo eso estaba en el corazón de sus padres. Ellos sabían. Y seguramente desde pequeño ya veían a Jesús en una inteligencia perfecta, una sabiduría perfecta, no degenerada por el pecado, por cuanto el Señor jamás pecó. Por eso María dijo, hagan todo lo que Él les diga. Creo que es una palabra que podemos aplicar perfectamente hoy para nuestras vidas. Amén. Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Oigan esto. Si Juan hubiera querido, no colocaba eso, simplemente decía que tomaron agua y que Jesús la convirtió en vino. Pero Juan decidió que esto estuviera escrito, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 6, cuando dice que estaban las tinajas de piedra, y dice conforme a qué. ¿Por qué estaban esas tinajas allí? Porque eran conforme al rito de purificación de los judíos. Acompáñame a Marcos, capítulo 7, versículo 3. Dice, porque los fariseos y todos los judíos se aferraban a la tradición de los ancianos. Sí, muchas veces no se lavan las manos. Si no se lavan las manos, no comen. Esas tinajas estaban allí porque ellos tenían muchos ritos de purificación. Tenían que lavarse continuamente las manos, los pies, los utensilios. Había un extremo cuidado, en todos los lavamientos que ellos cumplían según la tradición de los ancianos. Muchos lavamientos, muchos bautizos, muchos lavamientos continuos de purificación. Pero eso era
conforme a la ley antigua ceremonial. Recuerde que si pudiéramos disgregar la ley, tenemos la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. La ley civil era para el pueblo de Israel. La ley ceremonial ya se cumplió en Cristo. Gloria a Dios. Ya no hay más sacrificio que estar haciendo, ya no hay más acto de purificación que hay que estar haciendo, porque el mismo Señor Jesucristo, por su sangre, nos ha purificado. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Leamos Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Mira cómo dice el escritor de los Hebreos. El cual, siendo él mismo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, ¿qué dice allí? La purificación de nuestros pecados. Algo que siempre Jesús confrontó a los fariseos es que ellos se purificaban mucho externamente, pero no su corazón. Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están blancos, pero por dentro están inmundos. Oye, tremenda exhortación. Porque ellos exageraban la purificación externa, pero no verdaderamente el significado de lo que hacían. Por eso Jesús le dijo lo que contamina. ¿Se acuerdan cuando el lavamiento de las manos, no? ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Está quebrantando la tradición de los ancianos. Lo que contamina no es lo que entra. Lo que contamina es lo que sale del corazón. Y el único que puede purificar todo nuestro ser, Él es. Aleluya. Gloria a Dios por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos toman esa palabra? Volvamos a Juan. Entonces, por un lado, vemos la obediencia del Hijo, una obediencia perfecta, pero por otro aspecto que me gustaría mencionar, el segundo aspecto, es la purificación del Salvador. ¿Por qué? Hermanos, porque esta purificación era una purificación externa, ritualista, pero que verdaderamente ahora el Señor Jesucristo verdaderamente ha purificado nuestras vidas de toda influencia del pecado. Y eso es por su gracia. Somos limpiados, somos lavados, como dice Ezequiel 36, 25. O como dice Efesios 5:26, habiéndonos purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Él es el que nos purificó. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes están limpios y están limpios por la palabra que yo les he hablado. Porque mis palabras son espíritu y son vida. Él es quien nos purifica verdaderamente. Pero hay algo más. Y es la suministración. Porque a lo mejor en nuestra época no se entiende mucho. Porque uno dice, bueno, ¿por qué Jesús convirtió el agua en vino? Sabemos que en la Biblia el vino significa celebración, alegría. Incluso también para nosotros representaría lo mismo, un brindis. Pero para aquella época su significado era mayor. Escuchen esto. Datos importantes. De cada 4 cántaras que la gente bebía de agua, de esas 4 cántaras, una tenía que ser de vino y 3 de agua.
porque el vino también servía para purificar esa agua que ellos bebían, que era más sana, obviamente por el mismo vino que lo purificaba, que beber del agua directamente. Punto número 1. Punto número 2, las bodas, cosa que me parece hermosísimo, fascinante. Las bodas de antes, en la época hebrea, no es como hoy en día, porque según Deuteronomio 24, la boda duraba una semana. ¿Qué les parece eso? Una semana de celebración. Pero no solamente eso, la luna de miel una semana más. Pero había un año donde la persona ni siquiera podía ir a la guerra, donde la persona no se podía ocupar de otra cosa, se tenía que ocupar de una sola cosa, de cuidar allí con su mujer. Un año entero, una semana de celebración. Entonces la gente venía de todos lados, tenía que haber una buena hospitalidad. Pero ¿qué pasaba en la cultura de aquel momento si faltaba el vino? Era una cultura, hermanos, donde la vergüenza y la afrenta era muy marcada y te podían ver completamente con menosprecio. El hecho que faltara iba a significar eso para esa familia, pero no solamente eso, sino que el encargado de la boda era el novio. Y si el hombre no cumplía, la familia de la esposa podía entrar en un litigio con él por incumplimiento. Hasta problemas legales le podía traer. Indistintamente, esto es más profundo que eso. Porque todos los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de algo. Mira lo que dice Isaías, capítulo 25, versículo 6. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que profetizaban algo. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Ya desde el Antiguo Testamento Dios estaba anticipando, ya Dios estaba mostrando que la venida del Mesías iba a significar abundancia, gozo y alegría. Nada más y nada menos que las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos toman esa palabra? Lo otro, bueno, denle aplauso al Señor, ¿no? Lo otro, Jesús dijo, nadie puede poner vino nuevo en odres viejos. Y en la cena del Señor, Él dijo, este vino, esto representa mi sangre, sangre del nuevo pacto. El vino nuevo nos habla de un nuevo pacto. Ya pasó el pacto antiguo, la ley ceremonial. Nosotros como iglesia hemos entrado al nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Ahora, escuchen. Uno escucha todo esto y uno puede ver como una boda, un milagro en una boda. Pero hermanos, esto es más profundo por lo siguiente. Número 1, considero que el hecho de que Jesús haya manifestado su primera señal en una boda nos habla de la preponderancia que Dios le ha dado al matrimonio, quien Él mismo lo instituyó. Y que creo que lamentablemente hoy se le ha restado mucha importancia. Por ejemplo, el 28 de junio de cada año se celebra el Día del Orgullo Gay. LGTB más, bueno, lesbianismo, gays, transexual, bisexual y un positivo que, bueno, se alarga. Ellos es como que si estuvieran ufanándose por una emancipación, como que si fuera una esclavitud del matrimonio, cuando fue verdaderamente el diseño de Dios. El diseño de Dios. Se rebelan contra el Señor.
Hoy en día, lamentablemente, hay gente que cuando se divorcia lo celebra. Vamos a celebrar, ya me salió el divorcio. Incluso, lamentablemente, dentro de las iglesias, hoy se ve hasta el divorcio como que si fuera normal. Si usted hoy está casado ya y usted viene de un divorcio, bueno, gloria a Dios, ahora usted está conociendo al Señor, la palabra, el evangelio. Pero hermanos, realmente, y cuando dio carta, lo dio por la dureza de los corazones, a través de Moisés. Carta de repudio era por la dureza de los corazones. Yo creo que debemos orar por los matrimonios y debemos pedirle a Dios que cada día le demos la verdadera preponderancia al matrimonio. Y amar lo que Dios nos ha dado. Porque es normal que usted salga a la calle y que los hombres piropen a las mujeres, ¿sí o no? Eso es normal. Que está en una calle, pasa una mujer bonita y ¿qué hacen los hombres? Se le quedan mirando y comienzan a lanzarle piropos, ¿cierto? Pero que un hombre le diga a su esposa mi amor, hoy lo ven mal, lo ven raro. Pero si se lo dice a una mujer de la calle, está bien. Hermanos, la Biblia dice, gózate con la mujer de tu juventud, con la mujer que Dios te ha dado. Mujer, alégrate con el esposo que Dios te ha dado. Hombre, alégrate con la mujer que Dios te ha dado. Porque cuando tú te gozas en lo que Dios te ha dado, tú estás honrando a aquel que te lo dio. ¿Cuántos toman esa palabra? Bueno, gloria a Dios, hermano. Oro por todos esos matrimonios. Ame a su pareja. Es más, Efesios 5 presenta a Cristo como el novio y a la iglesia como la novia. Jesús es ese gran novio. Y vamos a unas bodas. La iglesia está esperando unas bodas. ¿Cuál? Eso está en Apocalipsis 19:7. Vamos a ver cuál boda. Gocémonos, mira la actitud que tenemos que tener, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, la iglesia. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Entonces, hay un novio. Hay unas bodas que todos estamos esperando, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La purificación a través del Evangelio comprendemos que es la purificación de nuestros pecados. Y el vino a través del Evangelio entendemos de la celebración y el gozo por el nuevo pacto en Cristo. Ahora, ya para ir adentrando ya en la recta final, al principio del mensaje les hablé de unas señales. ¿Cómo le llamamos señales de qué? De certificación, ¿se acuerdan? Señales de certificación, donde Dios estaba testificando a través de Moisés, testificando con su Hijo, con su unigénito y testificando con los apóstoles. Pero, así como Dios manifiesta con señales de certificación, también la apostasía también tiene señales de certificación. Vamos a verlo. La apostasía también tiene sus señales. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 9. Vamos a leerlo. Aquí habla del anticristo o del espíritu del anticristo, que también se llama el inicuo, cuyo advenimiento dice que es por obra de quién dice. A ver, dígalo fuerte, ¿por obra de quién?
de Satanás. ¿Y que hará qué? Que con gran poder, con grandes señales, con prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién dice allí? Para todos los que se pierden. Con todo engaño para los que se pierden. Por cuanto estos, ¿qué pasó con ellos? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero también tenían señales, milagros, prodigios, poderes engañosos. Versículo 11. Por esto Dios, es más, miren, aquí está el Dios soberano, porque dice que Dios les envía un poder engañoso. Dios mismo enviando un poder engañoso a través de Satanás. Obviamente, Dios no tiene que mandar a Satanás. Ya eso nos habla de su gran supremacía y su gran soberanía. El diablo es diablo, pero todo eso está decretado por Dios. Sus decretos son eternos. Y ya Dios ha decretado la apostasía para los últimos tiempos. Desde la venida del Señor. Dios envía un poder engañoso para que crean ¿qué? La mentira. ¿Ustedes quieren mentira? Bueno, jáctense de mentira, pues. Y llénense de mentira. Y coman mentira. Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron ¿a qué? A la verdad. Hermanos, como pastor tengo una meta. Ser fiel a la verdad. Punto. Esa es mi meta. Ser fiel a la verdad. Procura como obrero presentarte delante de Dios aprobado. Como obrero que traza bien la palabra de verdad. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga esto a hombres fieles. Esa es mi meta, ser fiel. Sé que el crecimiento lo va a dar Dios y en su voluntad. Mi tarea es ser fiel. Punto. Fiel, quiero ser fiel. Y le pido a Dios por eso. Le pido a Dios por eso. Esa es mi petición. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Quiero amar esa verdad. Porque dice que todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que ellos se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Mateo 7:21, vamos a leerlo. Esto de las señales, así como Dios tiene señales de certificación, también la apostasía tiene señales de certificación. Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ay, pero ellos también son cristianos. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque ellos en aquel día van a decir, aquí dice, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre, quien da testimonio de Él. Versículo 22. Y luego dice, muchos me van a decir aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos mucho milagro? Todo lo que hoy en día pareciera que es una vendimia. Vengan, vengan, vengan. ¿Y qué le dice el Señor? Versículo 23. Apartados, dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Ya va. Si el Señor nunca los conoció, entonces ¿en nombre de quién hicieron todo eso? Ellos dijeron que en nombre del Señor, sin que verdaderamente haya sido el Señor. ¿Cuántos toman esa palabra, hermanos? Vamos a ver otro texto. Porque aquí viene un punto. Aquí surge una pregunta legítima. Pastor, ¿y cómo hacemos para identificar cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios? ¿Cuándo es Dios y cuándo es la apostasía? ¿Cierto? Y es una pregunta verdadera, buena y legítima.
Porque a propósito, todos dicen que tienen la sana doctrina. Y es verdad. Aquel incluso, el apostasía, va a decir, porque yo predico la sana doctrina. Pero ¿cómo sabemos que verdaderamente es una sana doctrina? Vamos a ver algunos textos. Porque la pregunta, hermanos, es legítima. Vamos a ver algunos versículos. Segunda de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo 4:3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que van a ser llevados por sus propios deseos, su carnalidad. Mire, hoy en día se enseña más fidelidad al hombre que a Dios. Tienes que obedecer al hombre, tienes que sujetarte. Hermano, nosotros tenemos que enseñar fidelidad a Cristo. Obviamente el que es fiel a Cristo va a entender lo que es la sujeción. Pero tú no puedes estar enseñando fidelidad de hombre, enseña la fidelidad a Cristo y a su palabra. Porque es nuestra obediencia, como dijo el apóstol Pedro, no está bien obedecer a los hombres antes que a Dios. Segundo, todo es para ellos. Ellos se vuelven el centro. Ellos son el centro. ¿Por qué? Porque son llevados por sus propios deseos. Dígame, iglesia, donde todo es un pacto, un pacto, un pacto, un pacto, un pacto. Reducen el evangelio al dinero. No, eso no es el evangelio. Obviamente el evangelio transforma. Y obviamente uno va a tener generosidad, alegría para dar y deseo de honrar al que te enseña. Pero nunca es algo impuesto, ni es algo que debe contribuir para sus propios deseos. Eso es lo que lamentablemente se conoce hoy como el evangelio de la prosperidad. Ven y Dios te va a prosperar, milagros, vas a recibir esto, vas a recibir aquello, y todo es dinero, 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 dinero. Lamentablemente, dígame esto con el tema de las televisoras, ven y llama allá y pacta por un milagro y recibe el milagro al número tal, y aquí está el número y voy a orar. ¡Qué terrible! Señor nos libre de todo eso. Y eso es común y es famoso y todo el mundo lo ve. Hermano, la apostasía hoy lamentablemente abunda. Por eso el que tenga ojos que vea, el que tenga oído que oiga, y que el Señor agudice nuestro discernimiento como iglesia. Hay gente que están sinceramente equivocados. Por mucho tiempo yo participé de muchas de estas cosas porque creía que era lo correcto. Por la gracia de Dios, un día el Señor me abrió los ojos, me arrepentí y pedí perdón muchísimas veces. Pedí perdón a los hermanos, a los discípulos, a la iglesia. Y me tocó también decir a donde yo estaba lo que creía. Me odiaron. Si yo hacía como ellos, me amaban. Si no, me iban a odiar. Mire, cuando uno se quiere plantar en la palabra, mucha gente te va a odiar. Te van a odiar. Esa es la verdad. Como decía John Wesley, o te aman o te aborrecen. No hay términos medios. El que te ama es porque se convirtió es de Cristo. Y el que no te va a aborrecer porque le vas a incomodar, le vas a molestar. Eres un problema para ellos. Y hoy en día esto es un problema en la cultura evangélica, lamentablemente. Es un problema. Por eso fue una de las razones que decidí abrir el programa de radio todos los días y voy hablando del evangelio, verdades transformadoras del evangelio, verdades transformadoras del evangelio. Que cada día ese evangelio siga penetrando, siga permeando en el corazón de las personas y que Dios hable a esos corazones. Ese es mi anhelo. Gloria a Dios. Entonces dice que van a ser movidos por sus propios deseos y se van a rodear de maestros que les prediquen lo que ellos quieren oír. Porque hay gente que busca la falsedad. No. Aquí hablaron mucho del matrimonio y a mí me gusta, no sé, la doble vida. Me voy para otra iglesia.
Claro, si tú no quieres cambiar, será más fácil adecuar a alguien que predique lo que tú quieres escuchar. Pero eso está en la Biblia. ¿A dónde te vas a esconder del Señor? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si hiciera mi lecho en el infierno, hasta ahí está el Señor. ¿Cómo podré huir de su presencia? ¿Qué debemos hacer? Primera de Juan 4:1. Aquí ya voy con alguna respuesta y solución. Primera de Juan 4:1. Esto lo vengo predicando en la serie del Primera de Juan. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Cuando yo prediqué este tema, yo le dije, ustedes no pueden creer a todo lo que les enseñan. Usted tiene que filtrar todo a la luz de la Escritura. Claro, con un corazón humilde. No es que los verdaderos discípulos se equivocó. No, ese no es el corazón. El corazón es, quiero verdaderamente comprender la Escritura y voy a verdaderamente a ver la palabra de Dios. Y si algo no es verdadero en la palabra de Dios, obviamente hay una carga espiritual que yo voy a preguntar al menos, porque quiero aprender o porque al menos digo, ¿qué pasó? Mira lo que dice la Escritura. Pero lamentablemente hoy es un problema de nuestra sociedad donde los cristianos no estudian la Biblia. Los cristianos no son discipulados. Eso simplemente es chévere ir a la iglesia. Es bonita cantar canciones, participo de la iglesia, pero verdaderamente estoy orando, estoy buscando al Señor, estoy creciendo en la palabra, estoy siendo un discípulo verdadero. Esa es otra cosa. Y no hay otro cristianismo. Ese es el punto, no hay otro cristianismo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Juan? No crean a todo espíritu, así dice en la Reina Valera. Prueben los espíritus, pruébenlo. Ahora, ¿cómo probamos los espíritus? ¿Será que es como cuando Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Entonces hay gente que hoy en día de ese versículo le preguntan a los endemoniados cuántos demonios tienes, cómo te llamas y de por qué entraste y hace cuántos años. Dios no nos manda a hacer eso es espiritismo. Probar los espíritus es que yo tengo que someter las enseñanzas siempre al filtro de la Escritura. Yo tengo que probar la doctrina y verificar la doctrina que estoy recibiendo. Por eso es que cuando alguien dice, no, la teología no es tan importante, hermanos, todos tenemos que crecer en la doctrina. Todos. Ojo, sí estoy de acuerdo que no podemos hacer de la teología un ídolo, porque el final es solo Cristo. Y todo tiene que ser para la gloria y honra de su santo nombre. Pero tenemos que crecer en la doctrina, porque si tú no creces en la doctrina, vas a ser movido por cualquier enseñanza y vas a estar diciendo amén a todo lo que te digan. ¿Cuántos están captando el mensaje, hermano? Porque hay señales de Dios y hay señales de apostasía, porque si no, aquí viene la pregunta, ¿cuándo tú sabes qué es de Dios o cuándo sabes qué es apostasía? Y la respuesta es que el Espíritu y la verdad siempre van juntos. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de la verdad. ¿Cómo sé yo que esas señales son de Dios? La pregunta clave es, ¿qué enseñan allí? ¿Qué predican allí? Predican a Cristo, exaltan a Dios, predican la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero si ahí no están predicando a Cristo, no están predicando la palabra, y usted con el discernimiento que Dios le va dando, usted sabe que no se está predicando el evangelio, sepa que entonces eso no proviene de Dios. Es un poder engañoso y que está para captar a los incautos, a los que se dejan seducir por cualquier estratagema de hombres, por cuanto se han desviado de la doctrina de Cristo. Y por eso la Biblia dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo no es del Señor. Y el que no tenga la doctrina de Cristo, a ese no lo reciban en casa ni le digan bienvenido. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los apóstoles. Y Jesús dijo, quien recibe a los apóstoles, a mí me recibe. Quien rechaza a los apóstoles, a mí me rechazó. Tenemos que crecer en la doctrina. Judas capítulo 1, versículo 3, ya voy terminando.
Voy en la operación remate. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirle acerca de su común salvación, me ha sido necesario escribirle exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez, no dos ni tres, una vez dada a los santos. Contiendan ardientemente. ¿Qué estoy haciendo yo en esta mañana? Contendiendo ardientemente por la fe. No es que yo ando peleando, atacando hombres. Yo no menciono hombres. Yo menciono, hermanos, es lo que enseña la Biblia, punto. Y oro para que a todos crezcamos en discernimiento. Si no tenemos la capacidad de discernir, hermano, eso sí es terrible. Y un verdadero discípulo crece en la palabra y crece en discernimiento. Entonces, hay señales de certificación de Dios y hay señales de certificación ¿de qué? De la apostasía. ¿Cómo voy a saber? La pregunta es, ¿qué están enseñando? ¿Cuál es la doctrina? Y eso era algo que los apóstoles peleaban. Pablo le enfatizaba a Timoteo, cuídate de ti mismo y cuida la doctrina. Cuida la doctrina. Porque hay muchos falsos maestros que se han metido. Cuida la doctrina. Como iglesia tenemos que estar afirmados cada día más en la doctrina del Señor. Si somos verdaderamente de Cristo. Si verdaderamente hemos recibido el amor de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y culmino con la conclusión. Vamos a hacer una conclusión final. La conclusión final es, ya saben, señales de Dios, señales de la apostasía, ¿verdad? ¿Cómo lo validamos? Por la enseñanza. ¿Dónde ocurrió la primera señal del Señor? En una boda. ¿Qué aprueba y exalta el Señor? El matrimonio. Por eso les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí están casados? ¿Y verdaderamente casados? No, pero no afloje el brazo, hermanos. No vaya después a tener problemas esta noche. Que están contentos. Cuide y ame su matrimonio. Ame a su pareja, ame a su esposa, ame a su esposo. Una persona llena del Espíritu Santo respeta a su esposo. Una persona llena del Espíritu Santo ama a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Vamos a darle el verdadero realce del Señor. Porque el matrimonio tipifica algo mayor. La boda del Cordero. Y demos gloria a Dios por esa primera señal de convertir el agua en vino. Porque nos dice que el reino de Dios ha llegado. Y no solamente eso, sino que Dios estaba con él. Es el vino nuevo del nuevo pacto. Y por último, quiero que recuerdes esto, hermanos. Y que por nada lo olvides. Dice el versículo 11, leámoslo para finalizar, Juan 2:11. Lo que sucedió, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Que podamos ver la gloria de Cristo cada día. Y dice, y sus discípulos aquel día creyeron en él. Dios utilizó un problema para mostrar su gloria. Como decía Charles Spurgeon, bendito el problema que me acerca a Dios. Yo no sé si hoy estás pasando por alguna situación, que seguramente porque todos pasamos continuamente por tantas situaciones. Pero si esa situación contribuye a que yo conozca al Señor y crezca en el Señor, bendita esa prueba. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a estar de pie. Yo tengo un ancla de vida, son tus promesas que me guían.